Vamos a preguntárselo al ministro de Deportes y Turismo de la Argentina, Matías Lamens, a quien tenemos en comunicación. Le agradecemos mucho esta comunicación. Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ¿cómo venimos para el 1 de octubre? ¿Se puede pensar en que podemos comenzar a volar? Bueno, la idea nuestra es empezar a volar a partir de esa fecha. Ya la verdad que lo ha dicho el ministro de Transporte. Yo personalmente ayer estuve hablando con algunos gobernadores porque la verdad que la decisión final sobre a qué provincias vamos a volar y a cuáles no la van a tener los gobernadores, entendiendo también la situación epidemiológica de cada una de esas provincias, pero en principio la voluntad nuestra es que a partir de octubre ya podamos empezar a volar. Ya lo ha anunciado, como te decía antes, el ministro de Transporte, e inclusive nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud. Ministro, ¿de qué depende? Para poder... ¿Cómo? No, lo escuchamos. Perdón, les decía que efectivamente estuvimos también trabajando con el Ministerio de Salud para a partir de ya octubre poder de a poco, ¿no? Por supuesto que no se va a retomar la actividad tal como era antes del 12 de marzo, eso está claro, pero sí empezar de a poco a tener vuelos, sí empezar a mover un poco el engranaje de la máquina, no solamente del turismo, sino de toda la conectividad que necesita un país tan extenso como la Argentina. Ministro, ¿de qué depende esta vuelta a la actividad aérea? Porque se hablaba del septiembre, por ejemplo, y finalmente se pospuso. ¿Habrá cambios? La otra pregunta pasa por los cambios en las rutas aéreas que ya han planteado algunos gobernadores. Bueno, en principio no tenemos cambios en las rutas aéreas porque, como te contaba recién, esto va a ir en forma gradual, se va a ir viendo también cómo es la demanda. Yo hablaba la semana pasada con el presidente de Aerolíneas Argentinas y me decía que algunos vuelos que habían puesto de emergencia o por pedido de algún gobernador habían tenido muy baja demanda. Yo creo que esto va a ser gradual, va a ser progresivo. De a poco vamos a ir regresando a la normalidad a la cual estábamos habituados, pero todavía tomar decisiones en ese sentido me parece muy prematuro, así que si eventualmente algún gobernador plantea la necesidad de alguna ruta diferente a las cuales están planteadas hoy, seguramente lo vamos a escuchar. Ministro, a ver si comprendo bien. Puede que el 1 se habiliten los vuelos de cabotaje en la República Argentina, pero también puede que, usted recién mencionaba a los gobernadores y decía dependerá de los gobernadores. ¿Puede que exista esa posibilidad de que un gobernador diga, bueno, no, prefiero que los vuelos en lugar de octubre comiencen en noviembre, que la ruta se establezca o se posponga la ruta? Pongamos el ejemplo de Misiones, si se quiere, ¿no? Pero ¿existe esa posibilidad? ¿Dependerá del gobierno de cada provincia? Sí, por supuesto. A ver, si algunos gobernadores deciden por su situación epidemiológica o por el comportamiento que está teniendo el virus dentro de su distrito, prefiere que no tener circulación prefiere cerrar la provincia y no tener circulación de gente de afuera de la provincia, es una posibilidad, por supuesto. ¿Para quiénes estarían pensados estos vuelos, teniendo en cuenta una realidad? La realidad es que los destinos turísticos, la mayoría no está trabajando a nivel nacional, sino más bien para turismo interno. ¿Podría estos vuelos de cabotaje ser para dentro de la propia provincia? Pensando panoramas, ministro, simplemente. No, bueno, nosotros estamos pensando ya, es un escenario que estamos planteando para dentro de 15 días, donde ya se pueda de a poco, por supuesto, como te decía recién, en forma gradual, progresiva y sin vulnerar ninguna de las decisiones que tome oportunamente el Ministerio de Salud, es para que ya se pueda de a poco ir normalizando la situación. Y en cuanto al turismo, por supuesto que tenemos que en esto ser muy precavidos, porque también tiene que estar las condiciones no solamente epidemiológicas, sino las condiciones sanitarias de los destinos para atender eventualmente un rebrote que pueda haber. Así que en esto hay que ser muy cuidadoso. Por eso la primera respuesta que les di tenía que ver justamente con la gradualidad y la progresividad que iban a hacer los vuelos y a que justamente todos los argentinos y argentinas que estamos esperando que regresen los vuelos no tengamos la expectativa de que de un día para el otro van a regresar como estábamos acostumbrados antes del 12 de marzo. Claro, pero ¿podrían ser los vuelos entonces la puerta de entrada al turismo justamente nacional? Bueno, en realidad lo que estamos planteando justamente es empezar, como te decía recién, de a poco a analizar la situación y por supuesto ayer justamente tuve una reunión con diferentes áreas del Ministerio de Salud para empezar a través de estos protocolos que ya hemos avanzado en las 24 jurisdicciones de la Argentina, los hemos homologado con ellos y todos han acatado los protocolos que hicimos de la Nación.
con el cumplimiento muy estricto de esos protocolos, empezar a trabajar ya para que haya una vuelta de turismo ordenada, progresiva, pero que de a poco empecemos a trabajar también y a abrir nuestros establecimientos. ¿Qué detalles de ese protocolo se puede conocer? Teniendo en cuenta que uno dice, bueno, si estamos hablando de distanciamiento permanentemente, en los aviones, ¿cómo se resuelve la venta de asientos, por ejemplo? Sí, en realidad los protocolos de transporte ya han sido públicos, ¿no? Tienen que ver no solamente con el distanciamiento, sino también con el uso de tapabocas a bordo del avión. Se les va a tomar la temperatura a los pasajeros al subir, por supuesto, y después sí, con alguna reducción en la capacidad, tanto en el transporte terrestre como aéreo, pero esos protocolos ya están trabajados no solamente con las aerolíneas, no solamente con las empresas de transporte terrestre, sino también con el visto bueno de todas las provincias. Ministro, hablando del turismo, la pandemia sí complicó mucho al sector, pero en el medio de esta pandemia se han dado a conocer programas asistenciales para la reactivación turística, por ejemplo, 50 destinos, algo que afecta a la provincia de Misiones en varios puntos. ¿Cómo están trabajando? ¿Ya han comenzado algunas obras? ¿Cuándo va a comenzar? Bueno, el programa de 50 destinos la verdad que tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, por supuesto, mejorar la infraestructura turística de cada uno de los lugares, de cada uno de los destinos, como una apuesta de mediano y largo plazo, entendiendo que el turismo realmente va a ser uno de los ejes de la reactivación económica de la Argentina. Ustedes como misioneros lo saben muy bien, saben lo que significa el turismo para la provincia de Misiones, pero sobre todo te diría que tiene también como gran objetivo generar mano de obra, ¿no? Generar empleo en cada uno de esos lugares. La verdad es que la provincia de Misiones ha hecho proyectos que son muy interesantes, son más de 9 proyectos que han hecho en diferentes lugares de la provincia. Tengo entendido que algunos ya han comenzado con las obras, el Estado Nacional ya les giró esos fondos y la verdad que apuntan justamente a desarrollar algunos de esos destinos. Yo creo que personalmente, hablando de Misiones, creo que tiene algunos destinos que no son tan conocidos, que son realmente maravillosos, que son para aprovechar, que son para promocionar más todavía. Estuve en enero en los Altos del Moconá y la verdad que me quedé muy emocionado. Creo que Misiones y que la Argentina tiene una gran oportunidad para mostrar todo el potencial y todos los destinos que tiene para ofrecer al mundo. ¿Qué va a pasar con el turismo en verano? ¿Hay alguna decisión que se va a tomar? ¿Va a depender de cada jurisdicción, de cada provincia argentina? Se está hablando mucho del verano, de la costa, gente que alquila, que no alquila, de precios. Convengamos que es un panorama incierto. Recién usted decía, el turismo va a ser uno de los ejes de reactivación de la economía en el país. Pero ¿qué avisoran ustedes desde el gobierno en la temporada de verano 2021 en el país? Mira, nosotros justamente como te contaba antes, ¿no? Una de las reuniones que tuve ayer tiene que ver con eso, justamente con empezar a pensar la temporada de verano, entendiendo que va a ser un verano absolutamente diferente, que nos vamos a tener que acostumbrar a algunos de estos nuevos hábitos que ya hemos incorporado, que tienen que ver con el distanciamiento, con el uso del tapabocas, con que ya no vamos a ver, como veíamos antes, grandes aglomeraciones en la playa, por ahí en Misiones, en la Garganta del Diablo, ¿no? Vamos a trabajar seguramente con cupos, vamos a organizarlo mejor para que no existan esas grandes aglomeraciones, pero yo creo que estamos en condiciones de decir que va a haber temporada de verano efectivamente, por supuesto, con mucha precaución, por supuesto que trabajando también cada uno de los destinos importantes de la Argentina, para que eventualmente, si sucede algún rebrote, estemos preparados para atenderlo. Pero la idea nuestra es que haya efectivamente temporada de verano en la Argentina. Creo que en términos económicos el turismo significa mucho para la Argentina. Ustedes como misioneros lo saben muy bien, pero para la economía nacional representa casi el 9% del PBI, más del 7% del total de los empleos tienen vinculación con el turismo, así que el país necesita de manera urgente que arranque el turismo, que tengamos temporada de verano, así que estamos trabajando para eso. Ministro, así como de turismo, también le compete el deporte. Se han aprobado protocolos por parte de la Conmebol, por ejemplo. Hay fecha de reinicio de Copa Libertadores, por ejemplo. Estamos al día. Bueno, ¿cómo va a ser ese protocolo? ¿Cuándo será la vuelta definitiva del fútbol profesional en el país? Bueno, como bien contás vos, ¿no? Esta semana tenemos ya los primeros partidos de Copa Libertadores con un protocolo muy estricto que ha presentado la Conmebol, lo han visto las autoridades de salud, lo han aprobado. Creo que si se cumplen los protocolos como están establecidos en lo que nos presentó la Conmebol, no vamos a tener ningún problema de contagio, todo lo contrario, creo que son absolutamente seguras las burbujas que plantea Conmebol y que se están tomando las decisiones en ese sentido, así que no tenemos ningún tipo de riesgo. Esto es lo
primero que quiero aclarar. Después, lo que tiene que ver ya con el regreso del fútbol profesional, es una decisión que estamos analizando, te diría, día a día con el Ministerio de Salud, siguiéndolo con mucha... también con mucha atención, porque entendemos lo que significa el fútbol para los argentinos y argentinas, pero también entendemos que la situación epidemiológica es diferente a la que teníamos hace un mes, que hoy hay muchas provincias que tienen circulación comunitaria y que eso hizo también que tengamos que pegar el freno y repensar la vuelta del fútbol para dentro de unas semanas por lo menos, y ahí sí tomar la decisión. O sea, no hay fecha de regreso del fútbol en la Argentina. ¿O fecha estimada? No, todavía no tenemos ¿O fecha estimada? O decir, bueno, para octubre no vuelve, para tal, o sea, no hay nada. No tenemos fecha estimada, nosotros creemos que va a ser efectivamente, tenemos la expectativa de que efectivamente sea en octubre, pero es una acción que toma el Ministerio de Salud. Claro. ¿Hoy sienten tranquilidad por haber tomado la medida que se tomó cuando en julio... Incluso antes se mascaba una posibilidad del retorno a la actividad deportiva, al fútbol profesional en las provincias donde no había circulación y después aparecieron los casos en esas provincias? Digo, ¿hay tranquilidad por ese lado, por decir tomamos la decisión correcta y no volvimos a la actividad profesional? Bueno, yo creo que hay tranquilidad en el gobierno nacional por las medidas que se han tomado en el manejo de la pandemia en general, no solamente lo que tiene que ver con la práctica deportiva. Si bien es cierto que es una cuarentena que es larga, que por ahí en algún momento nos tiene a todos cautos, también es cierto que han salvado gran cantidad de vidas. Si esto hubiera estallado cuando arrancó en abril, mayo, el sistema sanitario estaba preparado en ese momento. Y esto te lo puedo argumentar con datos concretos, ¿no? de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y también del interior del país, que ante la gran cantidad de casos que tienen ahora están pudiendo atenderlos y están pudiendo resolver la situación porque han ampliado su capacidad. De lo contrario, hubiéramos tenido una gran cantidad de muertos y hubiéramos visto la foto que vimos en algunos países limítrofes y en algunos países europeos también, ¿no? Con gran cantidad de muertos, me acuerdo allá por principio de año la entrevista que creo que nos conmovió a todos de un médico italiano que decía que había que elegir a quién dejar morir. Eso en Argentina por suerte no sucedió y en eso desde el gobierno nacional nos sentimos tranquilos. Ministro, le agradecemos por su tiempo, que tenga un muy buen día. Gracias a ustedes, buen día.